Es Espacio en Equilibrio, es un programa del Instituto de la Familia y hacemos reflexiones acerca de temas de salud y salud mental, pero reflexiones responsables. Y por eso es que tenemos con nosotros el día de hoy al doctor José Ángel Aguilar Gil, Pepe, Hola, ¿qué nuestro tal? querido Pepe, que nos va a Muchas hablar gracias. este día sobre el rol de la paternidad en las nuevas masculinidades. Y les voy a presentar al doctor Aguilar. Él es médico cirujano, maestría en sexualidad humana, maestría y doctorado en psicoanálisis por la UIC. Es egresado de la formación de psicoanálisis grupal de AMPAG, donde formó parte de la mesa directiva en la coordinación de difusión y actividades científicas. Tiene un máster de psicoanálisis relacional en el Ágora Relacional de Madrid, España. Se dedica a la práctica privada con adolescentes, parejas y grupos. Pertenece a la IARC Internacional. Es fundador del capítulo mexicano de la IARP, habla sobre psicoanálisis relacional, que es el psicoanálisis contemporáneo, que es muy interesante. Es presidente de la Asociación Mexicana de Psicoanálisis y Psicoterapia Relacional. Coordina la red Democracia y Sexualidad con los temas de sexualidad, educación sexual, diversidad, género y masculinidades. Pues muy bien, Pepe, bienvenido. Muchas gracias, Gaby. Qué rico estar nuevamente aquí contigo para platicar. Para platicar, vamos a platicar Sí, sí, pensando en el Día del Padre, ¿no? sí, claro. Acerca del rol de las nuevas masculinidades, qué son las nuevas masculinidades y cómo se inserta la paternidad en las nuevas masculinidades. Y yo creo que para empezar, me gustaría como preguntarte, pues, ¿qué es la masculinidad? Por favor. Pues mira, los diferentes estudios se han hecho más bien desde las ciencias sociales. Se iniciaron estos masculinistas que se les llama a estudiar cuáles son los comportamientos, las actitudes, los valores, las formas de ser de los hombres y se contextualizó en un ambiente también cultural importante y social, ¿no? Entonces, con la idea de que las masculinidades se construyen. Y hablamos de masculinidades porque si hablamos, existe una masculinidad que es una masculinidad hegemónica, que es la que de alguna manera la sociedad nos impone. Sin embargo, al ponerle la S, se habla de pluralidad y diversidad. Entonces es muy importante que hablemos de masculinidades en lugar de masculinidad. Y cuando hablamos de masculinidad hegemónica, ¿no? Y que se ha visto que ha tenido pues un gran peso en nuestra cultura, esta masculinidad hegemónica que nos enseña desde pequeños a tener ciertas características que significan lo que es ser un hombre, ¿no? Y que está basado básicamente, uno, en no ser femenino, dos, en ejercer el poder para el control, tres, en no mostrar sentimientos, ¿no? Y que de alguna manera esto nos lleva específicamente a esta construcción hegemónica de la masculinidad, en donde todos somos construidos así socialmente. Sin embargo, ya en la realidad vemos que habemos una cantidad de hombres que tenemos otras características que no son exclusivamente de una construcción de masculinidad hegemónica. Y eso hace la diversidad y por eso el nombre de masculinidades. Es decir, que no solo son esas características, sino que de pronto hay individuos o grupos que se comportan de otra manera frente a la identidad masculina, ¿así? Exacto, sí, sí, o sea, que de alguna manera todos tenemos, digamos, como en el imaginario colectivo, pues tenemos estas características, ¿no? Que se traducen en no llorar, en no ser femenino, en ser valiente, en de alguna manera no mostrar tus sentimientos, el poder ser fuerte, el poder ser seguro, y en la parte social de ser el proveedor, en la parte económica, de ser el protector, de no tener miedo. Esas características van ligadas al mandato de la masculinidad hegemónica, ¿no? Que Claro. ya cuando la vamos aterrizando, como tú dices, en lo individual, vemos pues que algunos hombres sí lloramos, tenemos miedo, somos vulnerables, tenemos cosas femeninas, de alguna manera no somos siempre los triunfadores, no somos proveedores, ahora ya también con la entrada de la mujer
a la parte económica, pues ya no se puede ser un hombre exclusivamente proveedor, es difícil, ¿no? Y luego la exigencia es también generalmente de que la masculinidad tiene que ver con heterosexualidad, con tener familia, con tener un estatus económico alto, con tener un estatus social, con ser reconocido. Entonces sí hay una serie de exigencias, digamos, socioculturales que se van construyendo desde pequeños en los núcleos familiares. Claro. Mira, yo pregunté cuáles eran los rasgos de un hombre, ¿no? Hacía muchas personas, hice una lista y dicen, en general, ¿no? Dicen esto: competitivo, fuerte, independiente, muestra autocontrol, responsable, atraído hacia las grandes acciones y aventuras, ¿no? Inteligente, no expresa su emotividad, no llora, ¿no? Tiene predisposición técnica, es dominante, protector, competente, lógico, viril, proveedor de la familia, iniciativa sexual tiene siempre, ¿no? Autoritario, deportista, y basa el sexo en el principio de rendimiento. Es decir, tiene que satisfacer a muchas mujeres, digo, ¿no? En diferentes momentos al mismo tiempo, ¿no? Es decir, que la parte sexual tiene que ver con rendir suficiente y tener erecciones fuertes, digamos, ¿no? Eso fue lo que me contestaron. Sí, sí, bueno, te digo, cómo tenemos todos un imaginario, ¿no? De lo que significa ser hombre. Y esto que tú dices, que es la sexualidad compulsiva, la idea de que los hombres podemos querer con quien sea, o que siempre el deseo está a flor de piel, o por ser hombre tienes cualidades o tienes mayores oportunidades en la vida, que por un lado es real en un sentido, ¿no? Por una inequidad que existe de los papeles de los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, por eso también se habla de que en este sentido las mujeres a veces decían, ay, pues yo hubiera querido ser hombre para poder ser esto, yo quisiera ser hombre para que me den ese puesto, o yo quisiera ser hombre para poder divertirme. O sea, hay como esta idea, ¿no? De querer ser hombre, no tanto por ser hombre como tal, ¿verdad? Sino por las posibilidades que podemos tener los hombres desde la socioculturalidad. De las que se supone que tienes, ¿no? Sí. Claro, pero debe haber mujeres también que no o sea, que no representan la cuestión de lo que se cree de la feminidad, y pues la pregunta es: ¿qué es la feminidad y cuáles son las diferencias con la masculinidad? Sí, yo contestaría que es eso, ¿no? Actitudes, valores, sentimientos, formas de expresarse y acciones que de alguna manera la sociedad le solicita a las mujeres, ¿no? Y que se traducen en ser sensibles, ser tiernas, ser cálidas, amorosas, candorosas, vírgenes, que no muestren su erotismo, que sean recatadas, que se hagan respetar, sean amables, que sean trabajadoras, y bueno, si son profesionistas, que hagan bien su trabajo, y en un sentido lo que lleva a una exigencia de doble o triple jornada de trabajo, ¿verdad? Que es mamás, profesionistas, las que estudiaron, y amas de casa. Entonces, creo yo que eso engloba también las características que se plantean desde el imaginario que debería ser una mujer. Claro, yo que pregunté, me dijeron, así como los calificativos, era pasiva, dependiente, emotiva y lógica, vinculada a la naturaleza, ¿no? Ingenua, bonita, sensible, previsora, cuidadosa, conservadora, paciente, buena madre, sobre todo, ¿no? Delicada, cálida, caprichosa, romántica, artística, físicamente débil, psicológicamente resistente. Identifica el amor con sexo. No le gusta el sexo sin amor, ¿no? Ajá. Esas fueron como las características, ¿no? Fíjate, ¿no? Ahí están muy claras, y nuevamente vemos como esta dicotomía, ¿no? En las características de los hombres y las mujeres. Por eso me parece muy interesante ese sondeo que hiciste, para ubicar cómo desde la sociedad se nos ve a los hombres o a las mujeres, aunque no sigamos ese patrón, pero sí se nos pide de alguna manera, consciente o inconscientemente, seguir ese patrón, ¿no? Y se aprende en casa, y además se exige muchas veces en casa, ¿no? Cuando tú estás con una niña, le dices,
bájate la falda, que no te subas a los árboles, no hagas juegos bruscos, o sea, y cuando tú eres un niño, sal, peléate, si te pegan, tú pégale más, tú tienes que ser ganador, tienes que ser fuerte, toda esta parte lleva, como te digo, como a una situación en la cual se rompe la posibilidad de igualdad. Y claro, hay diferencias, pero desgraciadamente se convierten en desigualdades, ¿no? Con estas características que tú hiciste en este sondeo. Porque Y, cuando se rompe el rol que se pide, pues entonces se castiga. se castiga, y bueno, yo estaba pensando, ¿no? Que, o sea, tú decías hace un momento, hay mujeres que dicen, yo quisiera ser hombre por estos privilegios, ¿no? Pero aparentemente la cuestión de la masculinidad se ve como muy, pues, lastimada. Hablan sobre las masculinidades frágiles y sobre estas cosas que tienen que ver con ser hombre, que si una mujer hace, digamos, por lo pronto, por ejemplo, en una relación heterosexual, ¿no? Es decir, si el hombre es proveedor y la mujer provee, aparentemente el hombre se siente amenazado, ¿no? Si la mujer toma la iniciativa sexual, el hombre se siente amenazado, ¿no? Es decir, y en la cuestión de la masculinidad. Y entonces la pregunta es, pues lo que se maneja, digamos, en las redes y coloquialmente, si realmente la masculinidad es más frágil que la identidad femenina. Mira, yo creo que podríamos decir que sí, porque de alguna manera la construcción de la identidad femenina, cuando se plantea ya desde el punto de vista psicológico, se ve que entonces esta niña viene, nace con su mamá, se identifica con su mamá y luego tiene que cambiar supuestamente a gustarle el papá. Y en el caso de los varones, nace de su mamá, se identifica con su mamá y tiene que renunciar a la mamá para poderse identificar con el padre. Entonces, en esa renuncia es donde supuestamente o se ve de manera inconsciente que renuncia a lo femenino. Y muchos hombres renuncian a lo femenino de manera muy brusca y de alguna manera con mucho odio, ¿no? Hacia lo femenino y hacia lo homosexual y hacia todo lo que parezca en ese sentido femenino. Entonces sí hay como una construcción psicológica que lleva también a hacerse a un lado de lo femenino para poder ser, entre comillas, como el padre, ¿no? Y esa es una de las explicaciones que nos dicen estas diferencias, digamos, sexuales, anatómicas, claro, con una amenaza de castración y lo que sabemos que está cuestionado, que entonces la niña también después se siente castrada y que envidia el falo y por eso quiere el poder. O sea, todo esto que de alguna manera son teorías que ayudan, pero que han de alguna manera sostenido estas diferencias también desde el mismo psicoanálisis, de la misma psicología profunda y que justifican, ¿no? Tú decías, se vuelve pasiva la niña, ¿no? Y el niño se vuelve activo. Entonces, si eres activo, eres más masculino, si eres pasiva, eres más femenino. Entonces, ya desde ahí, desde las mismas construcciones de las teorías psicológicas, ya llevan como esa dicotomía, ¿no? Y a esa supuesta complementariedad posterior, y no al reconocimiento del igual o de la igual, ¿no? Sino a esta diferencia que te digo, pues no hay problema con la diferencia, somos diferentes anatómicamente, a veces, pues muchas cosas. Lo que sucede es que estas diferencias traen desigualdades en la sociedad, en la casa, en las escuelas, en los trabajos, y eso sí, lo que sabemos, ¿no? O sea, una mujer que tiene la misma capacidad que un hombre generalmente gana menos que un hombre, ¿no? O los puestos importantes se ve que los tienen los hombres y las mujeres tienen puestos abajo, aunque ellas hagan todo el trabajo, digamos en el sentido laboral. En la casa ni se diga, ¿no? Toda la parte de labores domésticas y de ese trabajo que se llama invisible, ¿no? Porque ese trabajo invisible que muchas veces los hombres no nos damos cuenta, ¿no? Que son las mujeres quienes dicen, le falta alimento al perro, ya se está acabando el gas, ya no sirve la estufa. O sea, de ese tipo de cosas que además de lo que se hace, son como supervisoras de lo doméstico, ¿no? En un sentido. Y entonces eso se hace pues, una doble jornada y ahora una triple jornada, sobre todo con la pandemia, y ahí las mujeres se volvieron también maestras. Entonces, tenían que trabajar, después de trabajar tenían que atender a los hijos, estar con ellos en las clases y después todavía hacer lavar, planchar, etcétera, ¿no? Entonces,
sí es una desigualdad a partir de esto que se pide o que se cree de las diferencias entre hombres y mujeres. Claro, claro. Y bueno, bueno, me parece muy lógico, ¿no? Que si tu primer, pues regresando un poco a lo que estabas diciendo, ¿no? Que si tu primer objeto de amor, pero no nada más de amor, sino de dependencia, porque los seres humanos nacemos muy dependientes, ¿no? Y si tenemos que ir madurando poco a poco y confiando en que alguien nos va a cuidar, ¿no? Y si la primera persona que te cuida, digamos, es una mujer o es tu mamá, y a la mujer se le da oportunidad, digamos, de seguir identificada, ¿no? Y no renunciar tan tempranamente a la cuestión de la feminidad, porque es mujer, pues entonces pues le cuesta, supongo que menos trabajo la asunción de su identidad, ¿no? Pero a un varón, por supuesto que el decir tienes que renunciar a quien confiaste, al apego que tienes, al vínculo que tienes, que es biológico incluso, ¿no? Y abandonar esto porque tienes que ser hombre y no puedes necesitar a tu mamá, ¿no? Ni identificarte con ella, pues debe ser como muy duro, ¿no? O sea, realmente muy duro, ¿no? Y esto que decías también sobre pues la carga mental, ¿no? La tercera, o sea, las 3 jornadas, digamos, femeninas, ¿no? Entonces al hombre se le identifica como un ser muy fuerte, ¿no? Y está pues como la fortaleza de alguna manera esperada, pero escondida, pero negada de las mujeres, ¿no? No sé si amenaza un poco o si se extraña a lo mejor, ¿no? Es decir, un hombre puede extrañar, digamos, este cuidado, digamos, de una mujer, pero tiene que renunciar a eso, ¿no? Y en ese sentido, como tú dices, hay una cuestión de una dicotomía fuertísima, ¿no? Y yo quisiera como hablar y relacionar la cuestión de la paternidad como reconocer a la contraparte como igual, ¿no? Pero eso no está pasando. O sea, entonces, ¿cómo se percibe la paternidad, pues, ¿no? Mira, yo creo que la paternidad pues ha ido cambiando y sí tenemos que aceptar que hay pues, algunos cambios, sobre todo en las nuevas generaciones. Yo creo que las generaciones de los padres o los abuelos pues tenían una paternidad muy ligada a la protección y a proveer, ¿no? Y ya, ¿no? Y dar educación. Y era muy clara esa paternidad de hace 15, 20 años. Y la autoridad, ¿no? La Y autoridad. la ley, la Sí, autoridad, el orden, la disciplina y esto que sabíamos. Si no haces la tarea ahora que venga tu papá, te voy a acusar con él, ¿no? Era la amenaza que estaba allí constante. Va a venir el papá, entonces le recojan sus cosas antes. Que supuestamente llegaba a poner la ley y el orden. En ese sentido, pues ha habido cambios, ¿no? En este planteamiento de nuevas paternidades al involucrar más a los padres en la crianza, ¿no? Porque si bien los padres aparecen hasta en los estudios psicológicos, empiezas a estudiar cuando aparece el Edipo y ya, bueno, ya entra el papá, ¿no? Como si fuera un teatro y entra el papá ya cuando va el segundo acto, pero todo el primer acto lo tiene la mamá. Y ahora, bueno, este involucramiento que no es generalizado, ¿no? Que generalmente pues es más en clases medias, en clases estudiadas, en jóvenes y que además están con chicas que también ya están trabajando y están estudiando. Eso ha permitido cierto equilibrio que todavía no está del todo visto porque sí se sigue diciendo voy a ayudar a mi mujer, ¿no? Voy a apoyar a mi mujer. Es que yo le hago el favor de bañar al niño, es que yo voy por la leche, pero, o sea, todavía sintiéndose como ayuda y no como responsabilidad, que ese es el cambio que tendríamos que tener, ¿no? Porque si no se parece como no, como no me corresponde, ¿no? Yo voy a hacerte el favor a ti porque tú eres la generadora de la crianza, entonces yo te voy a hacer el favor a ti de poder ayudar. Y entonces va caminando, ¿no? Tomar como responsabilidad. Ha habido también, lo que tenemos que ver es también qué tanto avanzan las leyes, ¿no? Por ejemplo, o inclusive los servicios médicos. Sabemos que los servicios médicos de clase media, clase alta, permiten entrar al varón en el momento del parto, entran a ejercicios durante el embarazo, ya hay gente que dice estamos embarazados, o sea, como este mayor involucramiento que si bien no es físico porque el embarazo se lleva a cabo en el cuerpo de una mujer, pero es emocional, ¿no?
Entonces hay un mayor involucramiento emocional en las mismas palabras y en los mismos actos de poder estar en los espacios que eran antes considerados solo de las mujeres, como la tocoquirúrgica, el ginecólogo, etc. Y eso parece, por diferentes estudios, que ayuda mucho a ese contacto desde el primer momento o desde el momento del embarazo a la interacción con el padre, ¿no? Y que no entre a los 4 años, sino que entre desde, igual que la madre y pueda tener una interacción con el bebé desde previo o al momento del nacimiento y en general. Y entrar al cuidado precisamente, ¿no? Al cuidado y a la crianza, que hemos visto que cada vez con estas nuevas familias, pues existe más posibilidades de tener esa crianza a los hombres, ¿no? Claro. Porque hay hombres que se quedan solos, hay hombres los hombres, en el caso de los homosexuales, pues que adoptan hijos, también toman la crianza y las investigaciones muestran que no ha habido problema alguno porque los hombres nos hagamos responsables de la crianza, ¿no? Que tenemos las posibilidades, sin embargo no las hemos habilitado en una sociedad que nos ha cerrado y que a nosotros también creo que nos ha sido cómodo. Si el niño llora, te lo doy. ¿Sí? Ese niño, pues, como tiene que tomar leche materna, pues eres tú, ¿no? Entonces, una serie de cosas que estos nuevos hombres que yo he visto, por ejemplo, ya la mamá puede sacarse la leche, dormir, y el papá entonces en el biberón le da la leche materna, o sea, y hace todas estas labores, ¿no? Cuidados que hacía la mujer, pero no son todos, y todavía, ¿no? El que se pueda asumir esa responsabilidad. Claro. Yo siempre he dicho, bueno, que la importancia, o sea, que el papá juega un papel muy importante, ¿no? No solo en en la imagen masculina, ¿no? Sino en la función paterna es importantísima. Pero ¿por qué no nos hablas sobre cuál es la función paterna y por qué es importante? Porque de pronto se dice, pues, sobre todo en México, ¿no? Que aquí en nuestro país hay muchísimos casos de ausencia paterna, ¿no? Es decir, hay muchas mujeres que hacen la crianza con sus hijos sin un padre involucrado. Hay muchos embarazos adolescentes donde los chicos no participan, ¿no? Si se hacen cargo, pues las niñas, pero también las mamás de las niñas, ¿no? Es decir, que dicen, yo soy mamá y papá al mismo tiempo. Y a mí me parece que nadie puede suplir, a lo mejor puede haber una imagen paterna por ahí, pero nadie puede suplir la función paterna. Entonces dime, ¿qué es la función paterna? ¿Por qué es Sí, importante? mira, la función paterna, te digo, está cambiando, ¿no? O sea, como tú decías, Sara, yo lo ratificaba, y la función paterna se consideraba el orden, la ley, la parte de protección, el proveedor, el que asegura esto y que llega a este hogar a poner realmente en disciplina a todos, ¿no? La disciplina. Eso es un papel que ha ido rompiéndose y que como te decía, las nuevas generaciones, inclusive las nuevas teorías de psicología, te implica que si el padre está más interactuando con el bebé, entonces él va a hacer esta parte de cuidador, como lo hacía la mamá, y que va a tener que dar ternura, afecto, mostrarse vulnerable en ocasiones, sensible, y que para eso los hombres tendrían que tener una mejor autoestima, porque si no, caerían en lo que es la masculinidad hegemónica y en sentir que si no haces eso no eres tan hombre. Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo, se está haciendo trabajo con los hombres desde pequeños o desde adolescentes para que ellos puedan saber que no tienen que seguir esta masculinidad hegemónica ni las características, que pueden ser tiernos, cariñosos, amorosos con sus hijos, ¿no? Y te digo, yo he escuchado frases pues muy bonitas de un papá que dice, mi amor, te amo, ¿no? Estoy enamorado de mi hijo, hombre, ¿no? Porque a las niñas, pues sí, los papás sí le pueden decir mi princesa, mi reina, y abrazarlas y besarlas, ¿no? Pero cada vez se rompe más y sí, ahora se les dice ya mi rey, mi amor, te amo, mi hijito, ¿no? Por ahí hasta de broma un papá decía, me estoy convirtiendo en gay porque me gusta mi hijo y estoy enamorado de él, ¿no? O sea, como en estas palabras que eran más femeninas con respecto a los hijos y que luego
también se podía considerar femenino, o esta broma que dice este señor que me estoy convirtiendo en gay, o sea, con una cosa homofóbica, si tú haces una relación de afecto con otro hombre, ¿no? Y entonces creo yo que esto está variando en la medida que tenemos alguien que es capaz de cohesionar el self, como decimos nosotros, o fortalecer el yo desde un principio, ¿no? Alguien que es capaz de idealizar a su hijo, alguien que es capaz de decir te amo, te adoro, eres el más guapo. Todas estas consideraciones que no son superficiales, sino profundas, tanto como se planteaba la mamá, y estas habilidades que se tienen que desarrollar de los hombres, porque las mujeres las desarrollan, no son exclusivamente biológicas o solo por instinto que tú, ¿no? Las mujeres saben cuando el llanto es de frío, cuando el llanto del bebé es de calor, cuando hay que darle de comer, cuando ha de tener un dolor. Cuando, o sea, ustedes las madres aprenden eso, lo van aprendiendo con la conciencia junto con sus hijos. Entonces, eso es lo que se está viendo, que los padres podríamos llegar a ese punto, ¿no? Porque hay conexiones afectivas que puedes ir identificando también como las madres, ¿no? Entonces te digo, sí hay una transformación, sí ha habido una metamorfosis de lo que es la paternidad, pero no podemos decir, bueno, ya, ¿no? Ya los padres ahora son nuevos y están dando la posibilidad de una masculinidad diferente. Algunos sí, algunos no, pero sí creo que hay esperanza de que algunos padres, sobre todo jóvenes, y ya, sobre todo, cuando le preguntas a los hombres, dicen, no quisiera ser como mi papá, ¿no? O sea, hay esto, es que mi papá no estaba, es que mi papá no me atendía, es que mi papá nunca me abrazó. Entonces hay como una idea de reivindicación en los hombres jóvenes que yo he visto en mis pacientes, en donde no quisieran repetir lo que ellos sintieron que faltó. Entonces, por ahí algunos autores hablan de un renacer del mismo hombre que se convierte en padre, ¿no? De ser un nuevo padre, de ser una nueva figura con nuevas funciones para poder dar lo que a ellos les faltó en su historia. Claro, y en ese sentido, pues no tienen, es decir, no está esta renuncia amorosa tan temprana, ¿no? Porque tienen a dos personas que pueden mostrar afecto, pero que además pueden leer, y tienes razón, ¿no? O sea, yo coincido contigo. El ejercicio de la maternidad se hace en el vínculo constante, en la satisfacción de las necesidades constante, en el poder leerlo, ¿no? El poder leer al otro, digamos, igual que tú, pero diferente a ti. Eso se hace en lo diario, digamos, en lo de todo el tiempo. Una vez que estás, digo, lo que se llama mentalizar un poco, ¿no? Es decir, entiendes las necesidades, le puedes decir qué es lo que está sintiendo, el otro empieza a identificar qué siente, y en esto tienes que ir como promoviendo la separación pues progresiva, digamos, de la dependencia contigo. Y eso lo puede hacer un papá, incluso ayuda, ¿no? Creo que el papá puede ayudar muchísimo como a la separación afectiva entre madres e hijos, ¿no? Es decir, yo creo que la separación y la identidad propia y la seguridad básica se puede dar cuando los dos hacen esta labor, ¿no? Incluso las nuevas masculinidades se van a desarrollar de mejor manera, si es que se puede decir mejor, ¿no? Cuando no se tenga que renunciar a una figura, digo, de parte del varón, ¿no? Y se pueda ver que los dos son vulnerables y afectuosos, ¿no? Entonces, y se puede ayudar a la separación, porque cuando uno solo hace la crianza, te puedes adueñar de ese niño, ¿no? Es decir, lo puedes hacer tuyo fácilmente, ¿no? Pero cuando alguien más cuida, promueve muchísimo la separación. Entonces yo creo que lo más sano es eso, ¿no? Que los dos participen. Sí, y yo creo que entonces ahí viene toda la situación de mayor posibilidad de apego, de una red de apego más amplia, ¿no? Que eso le conviene mucho al niño, ¿no? O sea, sí apegarse a la mamá, pero no solo a la mamá, sino tener apego con el papá, con la mamá, con los hermanos, y haya una red de apego que le permite desarrollarse mejor. Si no tenemos solo la idea de que solo es con la madre, ¿no? Claro, y se vuelve más efectiva la crianza. Porque no estás cansado, digamos, si tienes ayuda, si alguien más puede ayudarte también, no solo a cuidar, sino a leer las necesidades, Sí, a regresar pues las sensaciones, ya que el niño las pueda identificar como propias, pues estamos del otro lado, ¿no?
Sí, ¿qué es esto? O sea, como tú dices, no solo es como, otra vez, no solo es bañar al niño, ¿no? O sea, porque te digo, hay una participación, bueno, ya lo bañé, pero no, es lo que se plantea durante el baño, ¿no? Es esto que las mamás hacen, que cantan, bailan, juegan, y todo con el niño para que se pueda bañar. O sea, ese tipo de cosas que no son visibles de alguna manera y que, entre comillas, solo lo hace la mamá porque es un espacio íntimo para desarrollar el niño y la madre juntos. Pero bueno, la participación del padre en este tipo de tareas con esas características de mayor profundidad, pues logran una mejor crianza, una mejor posibilidad de crecimiento, de autoestima, de cohesión del self, ¿no? De sentirse apegados y poder sentirse apegado a la mamá o apegado al papá. Y con dos visiones distintas, ¿no? Es decir, no es solo tú, yo pienso por ti, tú piensas por mí, tú y yo somos uno mismo, que eso se repite en las relaciones de pareja, ¿no? Es tú y yo somos uno mismo y tenemos que pensar igual y sentir igual. Si no piensas como yo, no estás conmigo, o estás conmigo en contra de mí, ¿no? Porque pues si una sola figura se hace cargo de esto, digamos, supongo que se repite, ¿no? Pero si hay dos identidades diferentes, subjetividades, ¿no? Pues el niño Sí, aprende y, mucho. ese, y eso que tú dices, o sea, es también plantear la intersubjetividad de padre e hijo como la intersubjetividad de madre e hijo también, ¿no? Y en esa intersubjetividad se forma un tercero, ¿no? Que es importante esa terceridad también con la que el padre puede estar con su hijo o con su hija, pues creando. Y yo creo que es o sea, sí puede ser un modelo que es a lo que se aspira, ¿no? En todas estas propuestas de las nuevas masculinidades, ¿no? Se aspira a no pensar que la identidad es igual que el rol o que el rol es lo que hay que hacer. Y en esto cuando niños y niñas quieren jugar lo mismo, por eso cada vez más hay menos tabúes para que, a ver, bueno, un niño pidió una muñeca o un niño pidió esto, que lo pida, porque generalmente cuando vemos eso, el niño quiere hacer también esa labor de maternaje en el juego que puede hacer la niña, pero al niño se le quita la oportunidad, ¿no? No, tú no juegues con muñecas, no acaricies, tú tienes aquí una pistola, o sea, todo esto pues va haciendo que esta construcción de lo masculino y lo femenino y para dónde se tiene uno que ir alienando. Y claro, es un choque cuando la gente no, o los niños o niñas, no logran alcanzar eso que el grupo pide, porque entonces viene el bullying. Hay un bullying homofóbico muy importante en las escuelas, ¿no? Que para las niñas y para los niños, lesbofóbico, ¿no? Porque si ven que si una niña hace cosas de niño, empiezan a bullearla, diciendo que es marimacha, ¿no? O los niños que es maricón. O sea, y todo este miedo a que los roles se vayan haciendo, que no sean las características para juntar a la gente o separarla, sino que sean roles que se pueden llevar a cabo desde la infancia. Pues. Y no solo en los niños, también los adultos. Estaba yo viendo un tráiler de una película que van a estrenar ahora en Netflix sobre un caso real, novelado y aparente de un papá que cuida a su hija solo porque la mamá fallece, ¿no? Y entonces están pues las escenas donde entra a un lugar de estimulación temprana o de atención, digamos, para padres y está lleno de padres nada más, ¿no? Y entonces él dice, vengo por favor por ayuda porque no sé qué hacer cuando pasa esto. Y las mamás le dicen, esto es de mamás, no puedes entrar, ¿no? Entonces, no solo pasa eso con los niños, también ya con los adultos que quieren hacer su labor de padres, ¿no? Es decir, esto no es para ti, tú no sabes hacerlo, yo lo hago por ti, solo las mamás entendemos eso, tú no eres eficiente como papá, se quejan de los papás, no, y le dio la leche fría, y no, le puso el pañal al revés, o sea, los papás también son buleados cuando quieren hacer una crianza efectiva con sus hijos. Sí, y eso, porque por eso otra vez aquí nos metemos también al terreno del poder, ¿no? Entonces, el terreno del poder, en el caso de los hombres, es el dinero, los espacios públicos y los amigos y todo lo que esté fuera.
y el poder privado se conserva en la mujer, entonces también muchas veces las mujeres pues también quieren conservar el poder en lo privado. Y porque así se ha educado, por lo que te dijeron las personas a las que entrevistaste. Entonces también, si te quieres salir del rol, pues mandilón, o las mismas mujeres a veces dicen a sus esposos, ya, ¿no? Ya vas a fregar al niño, lo vas a malacostumbrar, no lo cargas bien, lo vas a tirar. O sea, toda esta parte que es de esta masculinidad hegemónica que no solo está en los hombres, sino también en las mujeres y en la sociedad, y que te llevan entonces a hacer prohibitivo lo privado, ¿no? Lo privado te corresponde a ti y aunque no quieras y aunque no te guste, tienes que hacerlo con gusto, ¿no? Y tienes también una sanción como mamá, ¿sí? Porque, y la sanción va desde tu propia madre, desde la propia sociedad, hasta las propias teorías, ¿no? Que nosotros que hemos estudiado psicoanálisis, tú lo sabes, y las teorías es madre suficientemente buena, madre mala, la madre que no hizo reverí, la madre que no hizo esto, la sociopatía es porque la madre no dio, no dio. O sea, entonces es culpabilizar hasta en las propias teorías a la madre. Como, Sí, sí, sí. entonces, Antes se pensaba, ¿no? En los 60 se pensaba que la situación de autismo tenía que ver con la falta de una relación materno-infantil efectiva, ¿no? Hasta por ahí llegaba, ¿no? Es decir, si alguien sufre autismo es porque no tuvo a una mamá que lo cuidara y fue abandonado. En los 60 se pensaba eso, digo, ya se sabe que es una situación neurológica, ¿no? Clarísima, pero antes se pensaba eso, ¿no? Y todavía se sí, habla de... se sigue pensando y te digo, y pasan cosas como, si el niño está en una casa y está el papá y la mamá y está haciendo algo indebido, generalmente se voltea a ver a la mamá para que la mamá vaya y le diga, no lo hagas y lo hagas. Y cuando hay los comentarios de los vecinos, dicen, oye, esa mamá ni siquiera se dio cuenta, tuvo que ir el papá, porque la mamá, ¿no? Ese tipo de cosas tan comunes, tuvo que ir el papá, como si no fuera responsabilidad del papá, ¿no? Y estábamos comiendo y el papá se tuvo que parar de la mesa, porque esta mujer ni siquiera se inmutó de ver que su hijo, o sea, todas esas situaciones, ¿no? Habladas o a veces no verbalizadas, de la misma familia, e inclusive de los mismos padres de la mujer, obligan a estas diferencias y, y a, y a reforzar el miedo al cuidado, ¿sí? Al cuidado, que fíjate, en este caso estamos hablando de la paternidad, pero es difícil que tú veas hombres cuidando a sus propios padres, ya viejitos, ¿no? O cambiándole los pañales o esto. En los hospitales también, que la mayoría son enfermeras que hacen la labor más dura con los enfermos, ¿no? Los doctores van, diagnostican y las enfermeras son las que limpian y hacen toda la labor dura, que eso es la parte de cuidadoras, ¿no? Y que ahí el rol de cuidador, pues desde chico no te lo infunden y a veces las mismas mamás o los mismos papás, que tu hermana levante los platos, espérate que tu hermano viene cansado, dale a tu hermano de desayunar, o sea, en cosas a lo mejor que no se quiere, o sea, que no se tiene conciencia que eso, que parece un favor, se convierte en un mandato y eso va afectando, ¿no? En la situación en las escuelas, la niña las niñas tienen que tener buena letra, los niños, bueno, son así despistados, las niñas que hagan la lista del orden, los niños que salgan a jugar, las niñas dan vueltas alrededor del patio, los niños se apropian del patio, o sea, una serie de cosas que vamos viendo pues durante estos procesos y donde tú ves, pues cómo no vamos a tener, como tú dices, diferencias en los adultos, pues sí, si nos fuimos creciendo y creando con estas estructuras, cuando tú las quieres cambiar pues te dicen que no, ¿no? O sea, para la situación de la masculinidad eso ha sido difícil, ¿no? O sea, ha habido, te digo, desde los 80 más o menos, 70 por ahí, que el tema, ¿no? Talleres, etcétera, talleres contra la violencia, toda una serie de cosas y no es fácil porque no es fácil romper con los privilegios. Y los privilegios son invisibles, ¿no? Digo, para los que lo tenemos o para los que lo tienen, ¿no?
Entonces, finalmente, si tú dices, ahora tienes que ser equitativo, ahora tienes que tú lavar también trastes, ahora tienes que crianza, decir, pues algo perdiendo, si yo estaba bien antes. Entonces no ha sido fácil los talleres y todos porque no se le ve como ganancia, ¿no? Se siente como pérdida de privilegios que tenías y ahora tienes que cederlos. Claro. ¿Y qué hacer entonces, Pepe? ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? Pues mira, yo creo que una de las cosas que es muy importante pues es la educación, ¿no? Por eso los libros de primaria y todo ya entramos con temas de género, desde cosas muy sencillas como que un niño puede barrer, imágenes, que vayan dando elementos para que hombres y mujeres desde pequeñitos hagan equitativas algunas labores. Desde las imágenes, te digo, ayudan mucho, a veces pues no es, o sea, no se puede hacer un gran tratado de género, y también en las escuelas la capacitación, por ejemplo, a los maestros, para que también no hagan esas desigualdades dentro del salón de clases. Entonces, una serie de cosas que yo sí creo que es educación. Y para la gente de terapeutas, pues es muy importante que sí, que tomen un taller de género, que ubiquen que sí es importante desde dónde estamos parados los hombres o las mujeres cuando tenemos a un hombre o una mujer, que pensamos diferente, que tenemos experiencias diferentes, y ubicar que existe esa diferencia, porque si no la repetimos, ¿no? Y nos volvemos o en la escuela o en los consultorios retraumatizando a las mujeres o a los mismos hombres cuando tú les cuestionas, ¿no? ¿Qué tan femenino eres? ¿Porque hiciste esto? ¿Porque no tienes trabajo? O sea, cuestionamos también nosotros a nuestro estilo que a veces las formaciones tienen que no incluyen estas perspectivas de género, que eso es muy importante. Y creo que depende mucho tanto de los padres como los terapeutas, los maestros, etcétera, construcciones de nuevas formas de paternidad, ¿no? Que sí creo que se pueden alcanzar. Y creo que se van a alcanzar con los nuevos tipos de familias, ¿no? Con las nuevas formas con todo esto de los vientres de alquiler, que puedes ir y tener semen, o puedes ir y tener un óvulo que no es tuyo, pero lo llevas. O sea, con todas estas formas de las familias homoparentales, las monoparentales, que solo se quedó el papá y se fue la mamá y le dejó los hijos, o al revés, que es mayor, los hombres que se van y dejan a las mujeres. O sea, todo eso tenemos que ir ubicando desde forma real y simbólica, tú lo decías en un principio, ¿no? El simbolismo de lo que es el padre, pues enseña a partir también de todos, ¿no? Porque hay un simbolismo de lo que es el papá, ¿no? Y si tú simbolizas como madre soltera un papá rígido, etcétera, o se hace una ilusión de un papá idealizado, pues eso va a tener un efecto. No tuvo papá, pero por ahí hablan de necesidad, anhelo de un anhelo de padre que se convierte en una ilusión y que nada puede ser realidad, ¿no? Y entonces no tienes esquemas. Por ahí también se dice que es mejor tener padre o madre, aunque sean terribles, a no tenerlos, ¿no? Porque si no te haces una burbuja de jabón que se puede romper en cualquier momento. Claro, claro, y que pues, tú quieres seguir ese rol o esa identidad pues idealizada y no la consigues nunca, ¿no? O sea, es imposible de conseguir. Ujú, claro. Así Entonces es. empezar por perspectiva de género, digamos, ¿no? Yo empezaría a educar, digo, a los niveles de educación en las casas y todo, toda esta perspectiva de género que lleve a la posibilidad desde los juguetes, desde las acciones en casa, desde las responsabilidades y todo, que permitan saber que tú puedes elegir, seas niño o seas niñas, ciertos juguetes, ciertas formas, ciertos colores, ciertas actividades, ¿no? Y que es una elección y no un mandato. Ujú, muy bien. Ok, y entonces, y quien quiera, pues, aprender más y romper esquemas y deconstruirse, ¿se dice? ¿O cómo se dice? Construirse. Deconstruirse en su función paterna, ¿qué tiene que hacer, no? Hacer. Pues mira, yo creo que primero tener conciencia que las funciones que tenemos o que nos han dado, queremos cuestionarlas, ¿no? Porque obviamente creo yo que es importante que ejerzas la función paterna desde una decisión, ¿no? Que eso también es importante, que no sea un accidente, que no fue un día de copas y que no fue un día que se me ocurrió, ¿no? O que me obligaron, ¿no? Yo creo que primero sí
creo que tendríamos que tener una decisión y no pensar que solo, quiero tener un hijo para trascender o para mi apellido que sigue existiendo y que sea hombre, que no sea mujer, para que sea como yo. O sea, si bien hay una situación de trascendencia, tener mucho mayor claridad en que, y también tener mucho mayor responsabilidad de qué tipo de padre queremos ser. Y eso sí nos ayuda mucho recurrir a nuestro padre interno a partir de los padres abuelos que tuvimos y reconocer cuáles fueron las ventajas o desventajas de tener un padre como el que tuvimos y qué de esas cosas no nos gustaría repetir. Y qué otras cosas nos enseñaron que son positivas, ¿no? Porque tampoco podemos estigmatizar el papel paternal de otras épocas, porque también fueron épocas en las que no había este tipo de cuestionamientos, sino todo se ha ido visibilizando y desarrollando. Entonces también creo que vale la pena contextualizar, ¿no? Cuando la gente en la terapia nos dice, es que mi papá fue esto, sí, es muy probable que sí. Sin embargo, es importante contextualizar. Sí, pero tal vez en ese momento, a ver qué pasaba para contextualizar y no culpabilizar, ¿no? La gente tiene mucho miedo luego de ir a las terapias porque dice, es que yo ya no quiero echarle la culpa a mis padres. Es que no se trata de echarle culpa a tus padres. Se trata de poder reconstruir lo que sucedió para que entiendas y contextualizamos. Pero no es decir, por mi papá soy así. No, pues eso no va por ahí. Precisamente es al revés. Sí, mi papá o mi mamá, quien sea, me dieron estos elementos, me construí de una forma que no me gusta, bueno, por eso vengo a terapia, para deconstruirme, ¿no? No para culpabilizar, pues, si no, no serviría, ¿verdad? Pues, no, y bueno, pero lo sabes que esto hay que verlo en la terapia y todo, porque la gente eso piensa y te pregunta, bueno, pues le voy a decir a mi papá que se portó mal y todo lo que vimos aquí. No, pues no es tarea, ¿no? Claro, claro. Eso no se arregla. Digo, yo les digo, si quieres ir a decirle a tu papá, tú decides. Sin embargo, no creas que eso te va a arreglar, pero si tú piensas que sí, pues hazlo. Pero tenemos que estar con el papá ese que tú traes en la mente y que ya ahora tu papá y ellos mismos dicen, no, pues ahora mi papá es un pan de Dios y atiende muy bien a mis hijos y los quiere mucho, pero a mí nunca me hizo eso, me pegó. Entonces también es un poco recuperar al padre, ¿no? Como decir, ok, fíjate que a través de tus hijos está recuperándote a ti, porque tú te sientes bien de que tu padre trate muy bien a tus hijos. Tal vez a ti no te trató como hubieras querido, pero ahora estás recuperando y tú también estás tratando bien a tus hijos a partir de una experiencia negativa que estás tratando de luchar para convertirla en una experiencia positiva. Entonces, valórate eso, ¿no? O sea, sí es creo que ir empujando con forma cálida, directa, honesta dentro de los procesos terapéuticos para ayudar a estos hombres que quieren hacer un cambio. Claro, hay hombres que no quieren cambiar, ¿no? Esto está muy difícil. Está muy difícil Claro. porque no les cae el 20 y tienen que llegar hasta el fondo del pozo para darse cuenta de que no hicieron bien o malo. Son las clásicas películas del cine mexicano, ¿no? Donde los papás se quedaban ya casi al lecho de la muerte, le pedían perdón al hijo, o al revés, el hijo oveja negra llegaba y se perdonaban y se moría el papá, ¿no? O sea, yo creo que hay que romper esos esquemas, no se necesita esperar que se muera. El mismo Freud fue a la tumba a ver a su padre después a decirle muchas cosas y por eso hizo sus teorías, Claro, para bueno, poder entenderse. claro, y el mismo Freud, bueno, yo siempre digo, o sea, es de las primeras oportunidades que hubo de hablar de la relación de los padres y los hijos, de las madres y los hijos, de los padres y las hijas, de las madres y las hijas, ¿no? Porque en época victoriana, imagínate tú que no se hablaba de eso y los padres eran intocables, ¿no? Y de pronto había un espacio para llegar y decir, esto siento, esto me pasó o esto me hizo, ¿no? Y esto me dañó, cuando no se podía, ¿no? Entonces yo creo que pues, fue un parteaguas, ¿no? Para que se pudiera, como tú dices, de construir y construir una imagen paterna, materna diferente, ¿no? Que dista mucho de culpar, como dices tú, ¿no? Porque además a veces hasta se culpa al terapeuta, ¿no? Entonces ya van y dicen, es que Pepe dice que tú, o Gaby dice que tú, ¿no? Ajá, Entonces yo exacto. les digo, no me ayudes, compadre, Sí, 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 porque porque van a ponernos ahí a pelear con los papás o con claro, las parejas, ¿no? claro, claro, con las parejas, sí, sí, sí. Sí, pero bueno, y desde esta cuestión de cuestionarse por qué quiero tener hijos, ¿no? Porque nadie va a buscar una orientación de por qué quiero tener hijos, ¿no? Se tienen por diferentes razones
que pasan por lo consciente y por lo inconsciente, y que a veces yo pienso que tiene que ver incluso en la cuestión de los papás por ejercer, digamos, su poderío sexual incluso, Sí, el poder, por eso te digo. y genético, ¿no? Es decir, Sí, quiero alguien que lleve mis genes, pero además que se vea que yo tengo este poderío sexual, ¿no? Porque si no tengo hijos, probablemente piensen que yo no soy bueno sexualmente, ¿o no? sí, Tengo, ujú. y ahora te digo, y también el marco tiene que haber de la ley, ¿no? Porque de alguna manera todo esto se va a poder hacer en un tramado pues, social, cultural y legal, ¿no? Si solo te dan 2 días para ir al nacimiento de tu hijo a los hombres en un trabajo, pues eso impide la posibilidad de crianza, ¿no? Y si en otros países de primer mundo les dan 90 días o les dan más tiempo, ahora tal vez esto de trabajar a distancia pudiera apoyar más las leyes de que el padre pueda esté durante la crianza, no solo la madre. También se necesita esas licencias de paternidad, o sea, o estos permisos para llevarlos a la escuela, o de estos permisos cuando hay eventos que tienen que ir los papás y no puede ir el papá, siempre va la mamá, está lleno de mamás la escuela y los papás no aparecen. O sea, creo que todo eso ayuda mucho a una construcción más amplia de unas paternidades más cercanas y de un equilibrio entre hombres y mujeres. Claro. Y mira, pues aquí tenemos, si te parece bien, ¿no quieres agregar algo más? Porque tenemos aquí algunos comentarios. Si quieres, Ok, comentamos los comentarios. ok, Es que, pueden, conversamos los comentarios, ¿no? Recuerdo que pueden escribir aquí en el chat de nuestro canal de YouTube y de nuestra transmisión en vivo, así es como se van a hacer los comentarios y las preguntas por quien quiere escribir. Aquí tenemos a Andrés Lodiu que dice, gracias, es muy importante hablar de estos temas. ¿Qué opinan de la presión social que existe hacia las mujeres como cuerpos perfectos, que lo haga bien, que trabaje y se quede cuidando a la familia? Esa es la... sí, yo creo que es este mandato, ¿no? Este mandato que existe, como decíamos, de una feminidad hegemónica, que tienes que ser guapa, delgada, ahora ejercicio, ¿no? Y ahora profesional, hacer maestría. O sea, hay una exigencia de clase media que de alguna manera lleva como a esa característica, ¿no? Y claro, vuelve a ser de una clase media, porque una clase, pobrecida es muy difícil, ¿no? Aunque existe el ideal, por eso ven novelas, y por eso también se comercializa, ¿no? Porque existe el ideal y esas mujeres también desean eso que pueden hacer otras, pero las que sí lo pueden hacer también tienen un esquema muy, muy cerrado. Por eso yo escuchaba que se volvía a cuestionar el Miss México y el Miss Universo y esta cosa de la mujer objeto, ¿no? Y no la mujer sujeto. Jessica Benjamin dice, hay que hacer sujeto donde objeto viene. O sea, hay que ser relación de sujeto a sujeto. Entonces, claro que opino que es una situación mercadotécnica, de una situación tan ligada al poder y a la mujer objeto, y que hay que desobjetivizar a la mujer y volverla sujeto, sujeto de acción, sujeto de manifestación, que es, las nuevas generaciones lo están haciendo. Ujú, claro. Y con los hombres también, ¿no? Porque yo creo que no solo es una presión a las mujeres, sino una presión a los hombres, ¿no? Eh, Claro, eh, del otro lado, sí, ¿no? sí, Que sí. ahora también está el físico-culturismo y todo esto que tienes que tener el abdomen y tienes que tener los músculos y tienes que ser un hombre también perfecto, digamos, ¿no? Pero además de eso, ganar bien, tener un buen carro, tener una esposa guapa, tener unos hijos lindos, o sea, llevarlos a la escuela. O sea, hay una serie de exigencias, como lo decíamos, ¿no? Que se van desvaneciendo, pero no, porque además son transgeneracionales, eso es lo importante, ¿no? Van de generación en generación. Y aunque haya nuevas generaciones, estas generaciones tienen todavía legado, ya real o simbólico, ¿no? Digo, ahí está el papá atrás, oye, eso no se hace, esto sí se hace. O la mamá, esto no, esto sí, como una cosa de los abuelos, ¿no? Y que tienen que romper las nuevas generaciones y que no se puede romper de una generación a otra. Entonces, transgeneracional, por eso tampoco pensemos que los cambios son ya, ¿no? Van a costar tiempo, Ujú, pero están llegando. pero están llegando, claro. Y por eso es que estamos aquí, ¿no? Platicando de esto.
para dar información y para que todos reflexionemos sobre los cambios que tienen que darse, porque a mí me queda muy claro que cuando los dos participan en la crianza, que estamos hablando de paternidad ahora, pues tenemos niños de verdad mucho más seguros, ¿no? Con apegos mucho más seguros, con mejor autoestima y con una gran capacidad de tolerancia a la frustración, ahora que todo es inmediato, pero también de reconocer las diferencias, ¿no? De reconocer las diferencias de criterio, de identidad, de las subjetividades sobre todo, ¿no? Se vuelven personas que pueden reconocer subjetividades. Uh-huh. Y que no se apegan, digamos, pues no muy sanamente a una sola persona, a una sola idea, ¿no? Entonces, en la diversidad también de la crianza y de las subjetividades del papá y de la mamá, pues radica mucho la construcción de una autoestima adecuada, ¿no? Sí, de una autoestima, de una seguridad, de un self cohesivo, Cohesivo. ¿no? Como se dice, cohesivo y que tenga sentido de vida. Claro. Pues no tenemos ninguna otra pregunta aquí. No sé si alguien más quiera escribirnos algo. Aquí Mercedes Ruiz dice, muchísimas gracias por esta información, es muy importante. Y pues nada más, eso tenemos. Ok, pues. ¿Quieres? Bueno, yo diría, digamos, como para finalizar, que es una responsabilidad, ¿no? Yo creo que, o sea, que si bien es una responsabilidad de los hombres, yo sí creo que es una responsabilidad de todos, hombres y mujeres, por la que la masculinidad hegemónica o la misoginia o el machismo o la feminidad hegemónica está en la cultura y con eso nos vamos, y tenemos que reflexionar nosotros mismos sobre ello, ¿no? Y cómo eso nos ha afectado, ¿no? Cómo nos ha afectado en nuestro desarrollo como hombres, como mujeres, como papás o como mamás. Cómo esta cultura nos atrapa, nos afecta y después vemos las consecuencias y queremos cambiarlas y nos va a costar más trabajo. Entonces, si todos tratamos de educar a estos niños y estas niñas de una nueva forma, nos va a ir muy bien a todos, familiar, educacional y socialmente. Ok, ¿y qué leer por ahí? Como dónde buscar para Es que, ¿sabes qué? Bueno, hay varios, sobre todo yo tengo como artículos, ¿no? Más en este sentido. Entonces, no sé si es un público más amplio o no. Hay libros que hablan sobre las nuevas masculinidades. Hay una tesis de Luis Botello que la pueden encontrar en internet que se llama La masculinidad de los hombres jóvenes, que es muy interesante y es más sencilla para poder integrar esta parte. Y bueno, pues hay artículos, si ponemos paternidad en el internet nos sale una gran cantidad de artículos de acuerdo al público que tengamos, ¿no? Ya si son artículos más específicos de psicoanálisis, pues sí, o sea, podría yo pensar en algunos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama de Ávila Espada que se llama la masculinidad en el psicoanálisis relacional. No, la paternidad, el nacimiento de un padre. Okay. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Pepe. Okay. De verdad. Gracias a ti, Gaby. Que estés muy bien. Y feliz Chao. día de las nuevas Masculinidades. Exacto. Listo.